El tema de esta semana es tiempo, cambio y fuerza. Como sabrán las personas, estamos en constante movimiento, por ejemplo, cuando bajamos unas escaleras o realizamos algún deporte. Así también como cuando jugamos fútbol con nuestros amigos, corremos, saltamos, pateamos el balón o incluso nos caemos. Y en todos estos momentos nuestro cuerpo está realizando un movimiento. Pero, ¿sabes qué es movimiento? Bueno, pues en física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio de un determinado periodo de tiempo. Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando su posición varía con respecto de un punto que se considera fijo. Por tanto, el movimiento se considera relativo, ya que no existe un punto en que se encuentre relativamente fijo, y diremos que algo se mueve o no dependiendo de la referencia en que consideremos fija. Por ejemplo, como se puede observar en la imagen, la cantante está en un punto fijo, pero realiza un movimiento al cambiar de posición. O cuando una persona en la parada del autobús observa un coche que pasa frente a él, dirá que el coche se desplaza o se mueve con respecto a la parada, mientras que el señor que está dentro del coche observará que la parada del autobús es la que se desplaza hacia atrás. Para el conductor, el vehículo está quieto o, como se dice en cinemática, está en reposo. Esto es porque ambas personas tienen distintas perspectivas. Para que quede un poco más claro, hablando de movimiento en el que un cuerpo se mueva, quiere decir que pasa de un punto a otro. Esto es, que primero ocupaba una posición inicial y luego otra, sin perder de vista que las posiciones y los cambios de posición se describen respecto a un punto de referencia. Por tanto, para estudiar el movimiento, primero hay que definir un sistema de referencia, es decir, el sistema de coordenadas cartesiano, cuyo origen de coordenadas consideramos fijo, y los puntos se consideran que se mueven o no dependiendo de si se modifican o no su posición respecto al origen del sistema de referencia, es decir, modifican sus coordenadas a medida que transcurre el tiempo. En estos sistemas de coordenadas en el plano cartesiano encontramos lo que son el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas x. Así también encontramos el punto de origen, el cual sería siempre en la posición 0, 0. Con movimiento se relaciona también lo que es la rapidez en la que se realiza dicho movimiento. Por ello, a continuación vamos a calcular la rapidez en que se realizan algunos movimientos. Para ello necesitamos una fórmula, la cual es rapidez igual a distancia entre tiempo. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, un auto recorre 500 metros m en un tiempo de 10 segundos s. ¿Cuál es la rapidez r de dicho auto? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los datos. El primer dato sería la distancia, la cual se nos menciona en el enunciado, que dice que recorre 500 metros, o sea, la distancia sería d igual a 500 metros, en un tiempo de 10 segundos, o sea, t tiempo igual a 10 segundos. Y por último, nuestra incógnita, la cual es rapidez. Después necesitamos la fórmula, la cual es r igual a d entre t. Y pasamos a realizar una sustitución de datos en la fórmula, la cual es r igual a 500 metros, ya que esa es la distancia, entre el tiempo, que son 10 segundos, lo cual, haciendo la división, nos daría 50 metros entre segundos, ya que metros y segundos son las unidades de medida ya de, por ejemplo, de distancia y tiempo. Y el resultado final nos quedaría 50 metros entre segundos. Ahora te toca realizar unos ejercicios de cómo calcular la rapidez.
Para ello tienes que completar la siguiente tabla y contestar la pregunta ¿quién fue el ganador y por qué? Para continuar con esta secuencia es bueno aclarar los términos de rapidez y velocidad, ya que aunque siempre los confundimos, estos no son los mismos. Por un lado tenemos a la rapidez, la cual es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La rapidez no tiene en cuenta lo que es la dirección, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo, y la velocidad sí tiene en cuenta lo que es la dirección. Cuando me refiero, hablo de dirección, nos referimos o lo que es, por ejemplo, 50 metros hacia el norte o 10 metros hacia el sur o hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, una dirección específica. Por tanto, lo que distingue una de la otra es la dirección. En la siguiente imagen te muestro algunas otras características de la rapidez y velocidad. Algo que distingue una con la otra es también la diferencia entre distancia recorrida que utilizamos en rapidez y el desplazamiento que utilizamos en velocidad. La distancia recorrida es todo el camino recorrido por un móvil o por un cuerpo en movimiento. Y el desplazamiento es la distancia en línea recta desde una posición inicial a una posición final. Esta distancia tiene dirección, por lo tanto es un vector, lo que correspondería a lo que es la velocidad. Esto lo puedes observar en la imagen. Por ejemplo, la distancia recorrida es todo lo que la curva que se presenta en lo que puedes ver de verde. Y en cambio el desplazamiento es desde el punto inicial al punto final, o sea, como su descripción lo dice, en línea recta, la línea que está de color rojo. Para poder obtener lo que es el desplazamiento en la velocidad, utilizamos una ecuación, la cual es delta, que puedes observar como por ejemplo si fuera un triangulito, delta x igual a xf menos xy, lo cual nos dice que delta x es el desplazamiento y la xf nos corresponde a lo que es posición final y xy a la posición inicial del objeto. A continuación te presento un pequeño ejemplo de un ejercicio de cómo podemos calcular la velocidad. El enunciado dice de la siguiente manera: una pelota rueda hacia la derecha, siendo una trayectoria en línea recta, de modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Calcular la velocidad. Al igual que el ejercicio anterior, para calcular la rapidez, en esta ocasión lo primero que tenemos que encontrar son los datos. Lo primero que encontramos es la distancia, que son de 10 metros, el tiempo en 5 segundos, la velocidad, que es nuestra incógnita que debemos de encontrar, y por último, como lo dice en el enunciado, la pelota rueda hacia la derecha. Entonces la dirección sería hacia la derecha. Y después necesitamos nuestra fórmula, la cual es velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Y pasamos a sustituir nuestros datos en la fórmula. La velocidad la podemos encontrar mediante la diferencia de la posición final menos la posición inicial, la cual los datos de la posición final serían los 10 metros, o sea que eso fue la cantidad que recorrió en total. Y a esa posición llegó al final, mientras tanto que su posición inicial, antes de iniciar su desplazamiento, era 0 metros, ya que no había tenido ningún movimiento. Por eso el desplazamiento quedaría 10 metros menos 0 metros, entre el tiempo que le tomó en total, los cuales fueron 5 segundos. A esto nos tomaría que es
desplazamiento igual a 10 metros entre el tiempo, que es 5 segundos. Y nuestro resultado final, que sería velocidad igual a 2 metros entre segundo. Sin olvidar que como mencioné al inicio, es una velocidad y esta es un vector, lo cual tiene dirección, por eso se le agrega hacia la derecha. Entonces nuestro resultado final sería velocidad igual a 2 metros entre segundos hacia la derecha.